¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Lo que ha pasado en el mundo, esta reconfiguración de nuestro planeta con China, Rusia, Estados Unidos, todo ello implica, requiere una revisión, una mirada profunda, precisamente que involucre incluso también, por supuesto, el papel de nuestro país. Y para ello hemos buscado, por supuesto, esta gran periodista y analista, Sacy Alejandre, quien está con nosotros este día. ¿Qué tal, Sacy? ¿Cómo estás? Muy bien, Jesús. ¿Tú? Muy bien, honrado, como siempre, de compartir contigo y de aprender de ti. Oye, y yo de entrada te preguntaría, eh, ¿qué busca o qué piensas tú que busca un personaje como Donald Trump o una corriente como el trumpismo en realidad, eh, al llevar al mundo a los extremos que los está llevando? Cuando uno se pregunta, bueno, el tema de los aranceles, varias voces han dicho, va en contra de sí mismos. ¿Qué hay detrás de todo esto, en esta reconfiguración que se está dando, incluso con el papel de China? Oye? Bueno, yo creo que siempre se nos ha dicho que durante los últimos años no habíamos vivido ninguna gran guerra, ¿no? Incluso el lema de la primer presidencia de Trump es que era un presidente pacifista porque no había incorporado a Estados Unidos en ninguna guerra nueva. Claro que sabemos que es falso, pero también viéndolo a gran escala, vemos que también el rearme bélico de las grandes potencias mundiales y este enfoque en el belicismo como la vía de hacer política, de hacer sociedad y de hacer economía no es nada nuevo, si bien se ha recrudecido, no nace ahora precisamente. Entonces, mientras que China, por ejemplo, dejó atrás el principio maoísta de la guerra prolongada por el que había fungido la construcción de la revolución china, pero también de la construcción del socialismo, lo deja hace muchas décadas, pero para Occidente nunca se ha dejado de operar bajo ese principio de guerra global, ¿no? De guerra contra el comunismo, guerra contra las drogas, guerra contra el narcotráfico. Entonces, ahora viene, obviamente, como ya lo hemos visto, una guerra caliente, bélica. Entonces se intensifica esa guerra global. Entonces también hay un intelectual, un historiador, Boaventura de Sousa Santos, que también dice que, o sea, un unilateralismo sin hegemonía solo tiene un recurso, que es la guerra. Entonces, Estados Unidos está precisamente en ese momento, el Estados Unidos de Trump. Entonces, pretende conservar su posición como líder mundial unilateral, pero, y esto lo admite el propio Trump, así lo hizo en su discurso de toma de posesión y lo ha repetido, Estados Unidos ha perdido la hegemonía. Entonces, lo que quiere es sustituirla con un excepcionalismo, con ese America First, que nunca lo ha dejado desde que se constituye como gran imperio, pero ahora lo prima. Entonces, ya no se basa su poder en eso de esparcir la democracia, ¿no? Que fue su bandera por tantísimas décadas, ese plan Cóndor en el que imponía dictaduras militares y se adornaban con la leyenda de combatir al comunismo. Eso es cuando Estados Unidos tenía la hegemonía. Pero ahora debe hacer mutar su estrategia porque como imperio ya no es el mismo que era antes. Entonces, por eso el America First de hoy es todo menos ideológico, es realpolitik pura. Entonces, por eso, como un intento para reconstruir esa hegemonía ya perdida, pues Trump busca también, una de sus estrategias es romper alianzas de cualquier tipo, de enemigos, de amigos, económicas, militares, políticas, ¿no? Obviamente los BRICS, como esta nueva formación de países en el que precisamente buscan poner sobre la mesa un multilateralismo y un multipolarismo oficializado, por decirlo de alguna manera. También busca romper alguna nueva versión del ALBA o alguna reconstitución de la CELAC y de estas herramientas de unificación del continente latinoamericano que promovió en su momento Chávez, pero no solo.
también busca romper a la Unión Europea, a la propia OTAN, porque lo que busca en este excepcionalismo es tener la batuta para negociar con cada uno de los actores individualmente, no en grupo. Entonces, eso yo diría que es un poco el contexto en el que opera Trump y bajo cuáles concepciones de su propia hegemonía y de la pérdida de su hegemonía que es que está operando, ¿no? Porque mucha gente dice, no, es que es un loco, es un ultraderechista. No necesariamente. O sea, un ultraderechista es como la bandera bajo la cual estamos incluyendo a muchas figuras que no necesariamente tienen esa raíz ideológica. Es precisamente lo contrario. Es otra guerra entre la ideología y el pragmatismo, ¿no? Pero es así que es una guerra en la que está primando Estados Unidos. Porque la hegemonía, si bien política, económica ya no la tiene como antes, la cultural sí. Entonces puede imponer estos imaginarios. Es decir, estamos también en una guerra por la subjetividad, por el control de lo que se piense, de lo que se dice. Sí, o sea, yo creo que en esa guerra cultural que se está llamando, la tenemos que tener bien clara porque es mediante el discurso que también todavía hasta la fecha se moviliza a las masas, a las naciones, pero también creo que desde ese momento fundacional en el que se rompe la Guerra Fría y cae el muro de Berlín, sí creo que desde la izquierda se ha adoptado esa subjetividad como el único terreno de batalla, porque lo militar se vio como perdido, lo económico también, lo político, incluso lo geopolítico, por esa dominación ya masificada y unilateral, ahí sí, del neoliberalismo. Entonces se ubica a ese terreno cultural, discursivo, como el único terreno de batalla por ganar. Pero creo que en este momento, y precisamente porque la hegemonía del imperio estadounidense está, no diría en quiebre, pero sí más frágil que antes, es que debemos de ahora sí expandir más allá de lo cultural, porque se sigue hablando mucho de esta guerra por los símbolos como la única, pero ahora también nos encontramos en la encrucijada en la que llevamos todas estas décadas, que es que aunque se rompa el núcleo de poder estadounidense, no tenemos precisamente un qué hacer muy claro. Entonces, lo primero es delimitar que aunque parezca que la nueva guerra es una guerra fría, como lo están titulando la mayoría de los medios, en realidad no lo es en lo absoluto, porque le falta un componente clave, que es ese otro bloque, ese otro frente de izquierdas soberanista, como lo fue en su momento la Unión Soviética, y que sin embargo ya no lo hay. Es más bien una ultraderecha que opera un poco en abstracto, pero conceptualizando todos los valores del capitalismo. Entonces, lo que buscan es romper la ideología. Entonces, creo que como único valor cultural clave, que creo que se nos está olvidando, es precisamente reivindicar los valores ideológicos como de lo que podemos partir para crear un nuevo imaginario de un nuevo mundo en todos los sentidos, políticamente hablando. ¿Qué pasa en ese precisamente terreno, querida, con el caso de USAID, que fue, pues literal, el brazo diplomático, digamos así, de la CIA de penetrar culturalmente en los países, manipular los discursos, y que ahora es el propio Trump, el propio Musk, quienes la revientan, y uno se queda pensando, ¿con qué la vas a sustituir? ¿O cómo va a ser el papel que vas a jugar ya sin ese brazo? Yo creo que muchos celebraron la caída de la USAID como un triunfo de esos movimientos a los que por tanto tiempo atacó, porque aunque hasta la fecha se siga llorando y se siga defendiendo como un brazo humanitario, falta
falta la segunda mitad de la frase, que es brazo humanitario de la CIA, y con unas comillas muy grandes en la palabra humanitario, porque básicamente se infiltraba en los movimientos sociales, en los regímenes, como les llaman ellos, que les molestaban para quebrarlos desde dentro. Eso lo hicieron en Cuba, haciendo una red social llena de mensajes anti-gobierno, anti-revolución, para que los jóvenes cubanos se sublevaran en contra del gobierno. En México lo hicieron financiando a Claudio X González y a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, pero no solo, también impulsaron programas de salud en varios países del sur global, pero claro que lo que no decían es que impulsaban esto para que esas personas pudieran ser mano de obra, porque ayudaban al Congo, a las mujeres con SIDA o a los niños enfermos, pues porque precisamente son esos niños los que los tienen que mandar a sacar el cacao, a sacar el oro, a sacar todos los recursos naturales del Congo que van a ser exportados a Estados Unidos. Entonces, debilitado y hasta cortado de raíz este brazo, no es porque lo vayan a dejar de usar en términos de intervencionismo, y tampoco es que lo van a directamente trasladar a otra metodología. La metodología de intervenir va a ser la misma, solo que ahora, y esto es algo pragmático, ya no tiene el dinero que tenía el imperio estadounidense para derrochar. O sea, si ves el desglose de los precios que todas estas operaciones de la USAID llevaban a cabo, es una brutalidad. Entonces, lo que hace Trump no es romper sus brazos de injerencia, sino soltarlos al libre albedrío, pero no tanto, porque es más bien como cuando tienes un hijo y eventualmente sale al mundo, tú ya lo indoctrinaste, va a seguir fungiendo a tu favor. Es lo mismo que está haciendo no solo con la USAID, pero también con la OTAN, que está cada vez amenazando con salirse. No es que vaya a empezar una guerra contra la OTAN, no es que la va a dejar de manejar bajo un halo de dominación, sino que va a dejar de ser un miembro activo para manejarlo desde las sombras. Y es un poco lo mismo con la USAID, que ya varios brazos de la CIA, como el Comité para Inteligencia Cultural, que existió en algún momento para infiltrar en movimientos artísticos, movimientos culturales, ese también fue desgastado, y entonces esas operaciones también fueron trasladadas a la USAID. Lo mismo va a pasar. Lo que hacía la USAID entonces será trasladado directamente al Pentágono. Pero la misma concepción que usa para las relaciones internacionales, que es romper las grandes alianzas y dejar de dialogar y de negociar con grandes grupos, sino con personas y con países individualmente, lo mismo hace con sus propias instituciones, que es unificarlas para entonces tener contacto directo con una y no con varias en un conjunto. Entonces, si estas actividades se trasladan a un pentágono que él controla, las tiene de alguna manera más cerca. No es que las deje de usar, es que las va a tener simplemente bajo su mando y más cerca de él. Hay una especie de enfrentamiento entre Trump y ese estado profundo que manejó precisamente a USAID, la CIA y todo ello, y que le negó a Trump muchas cosas en su primer periodo. Yo creo que eso es justamente la narrativa bajo la que se funda ese trumpismo, que es una guerra entre él y ese estado profundo que ejerce en su contra. Y eso es precisamente por lo que muchos jóvenes, e incluso muchos jóvenes que solían estar más apegados a la izquierda, se mudan a ese campo ultraderechista, porque en el relato es precisamente lo que la izquierda no ha podido ser en todos estos décadas, que es atentar contra pues lo que ellos llaman estado profundo, que es inherentemente el sistema
represor, el sistema neoliberal, el sistema mundial. Entonces, por ejemplo, hay una conferencia que dan unos miembros del gobierno estadounidense sobre los terraplanistas. Entonces hay una periodista en la audiencia que le pregunta sinceramente, como, pero ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Qué le importa? O sea, si piensan que la Tierra es plana, no es nuestro problema. Entonces un miembro del gobierno le contesta, no nos interesa que piensen que la Tierra es plana. Nos interesa que dejen de pensar que nosotros les hemos mentido todo este tiempo diciéndoles que es redonda. O sea, no, en el fondo es un cuestionamiento a esa estructura neoliberal y de imperio estadounidense. Entonces, que la canalicen, ese sentimiento generalizado, que lo canalicen hacia una ultraderecha, en donde te presentan a un enemigo que es un estado profundo, que es abstracto, que nadie sabe verdaderamente lo que significa, que ni siquiera el trompista más férreo te podría definir, porque es como esa concepción del enemigo invisible, del enemigo que está en todos lados, pero al mismo tiempo no está, para no definirlo como es el capitalismo, es el neoliberalismo y es el imperio estadounidense. Entonces, creo que la verdadera pregunta ante esto es más bien por qué la izquierda ha relegado el papel de verdadero cuestionamiento de todas estas estructuras de mando y de dominación a la ultraderecha. Es ese fallo de la izquierda que ha pavimentado el camino para que suba ese discurso ultraderechista. Ahora vamos a ver cómo trasciende, porque si ahora lo podemos capitalizar, vemos que los votantes hoy en día no son como en antaño, que tienen una inclinación durante toda su vida, sino que se mueven como péndulos. Entonces, en este caos mundial en donde se pretende extirpar esa ideología, puede ser la izquierda la que ahora, con políticas, ya no solo con discurso, afronte esto. Porque el triunfo de la ultraderecha es finito, porque es precisamente solamente discursivo, y eso lo podemos ver perfectamente con Milei. Hay una infinidad de votantes que ahora y ya desde hace varios meses se empiezan a retractar porque están viendo en primera mano lo que verdaderamente en términos tangibles significan las políticas libertarias y anarcocapitalistas. Entonces, si ya se está retratando esa ultraderecha, que si bien en lo discursivo plantea tesis necesarias, en la práctica ya todo el mundo se está dando cuenta que no solo no es soberanista, que es entreguista con Estados Unidos, uno, y que no va a mejorar sustancialmente ni los colectivos ni a los individuos, más que a un porcentaje muy minoritario de empresas y de personas. Pero la gente es en esta hecatombe en donde la izquierda debería de asumir el mando. Y hablando de izquierda, que es así, el papel de México. ¿Cómo has visto el papel de México en toda esta diatriba de los aranceles? Si se aplican, no se aplican. Logran un mes más, la doctora Sheinbaum da a conocer la llamada que tuvo con Donald Trump. Trump siempre con este juego de palabras, un día te odia, otro día te ama y demás. ¿Cómo has visto el papel precisamente en el caso de México en en toda esta discusión? Bueno, yo creo que el papel de México es clave porque tiene mucho que perder ante sus votantes, ¿no? Porque en el ejemplo de Canadá, para Trudeau estaba todo perdido. Ha renunciado la mayor parte de su gabinete, tiene una crisis política e institucional. Él incluso renunció hace poco. Entonces, tiene todo para iniciar una guerra en lo discursivo para tratar de nivelarse un poco y lo está logrando. Pero en el caso de México tiene todas las de perder porque precisamente Morena y cómo se constituyó la base tan masiva de votantes y de apoyos fue
bajo políticas y bajo discursos soberanistas de izquierda y que protegen no solo al pueblo, sino que ponen al pueblo primero. Entonces, Claudia, por eso está afrontando la situación, yo creo, con bastante claridad ideológica, pero creo que cada vez va a empujar Trump hacia una encrucijada en donde vamos a ver realmente hasta qué grado se van a defender estos valores soberanos o hasta qué punto se va a ceder. Es curioso que Trump mismo esté poniendo un poco a punto de jaque su propia credibilidad como mandatario ante su pueblo al verse como débil, cediendo ante Claudia no solo una vez, sino por segunda vez, o sea, aplazando los aranceles ya dos veces seguidas. Entonces, vamos a ver, es un juego diplomático, pragmático, más allá de ideológico. Creo que hay muchas facciones de la izquierda que lo intentan plantear como un tema ideológico. Creo que objetivamente no lo es, porque lo ideológico en este momento, en lo más, en la escala más micro, sería replantearnos, por ejemplo, no solo ya como gobierno, sino como movimiento, cuál es el precio real del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, que ahora un día lo damos todos por muerto y al otro día resucita, pero en realidad las alianzas, sean económicas, políticas o de cualquier tipo, siempre benefician al más fuerte de la alianza. Entonces, el discurso de Claudia, es un gran discurso en lo político, pero el lema de cooperación sí, subordinación no, en realidad, bajo la propia estructura de los tratados que compartimos, está inmersa de facto, porque se le cambia el nombre al NAFTA y se vuelve el TEMEC y se pretende borrar su historia de dominación, pero en esencia es el mismo tratado. O sea, fue precisamente mediante el TEMEC que se disolvió la exigencia mexicana para abolir el maíz transgénico apenas, fallando a favor de Estados Unidos. De la misma manera, siguen existiendo cláusulas por las cuales si México, por ejemplo, intenta implementar regulaciones ambientales, laborales, energéticas que afecten a las ganancias de las grandes empresas estadounidenses, pues estas pueden entonces recurrir a arbitrajes internacionales para exigir compensaciones multimillonarias, como con el maíz. Pero no solo, además es bajo este acuerdo que México se ve con muchísimas dificultades para acercarse a otros países, en comercio, en política, en todo, asegurando que, como dijo Ebrard, que el 80% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos. Pero esto no es necesariamente algo para festejar. Eso significa que virtualmente todo nuestro comercio internacional depende de ellos, precisamente porque está en el propio engranaje del tratado. Entonces, ahora no hay muchos ataques en Twitter de trompistas mexicanos que dicen, ay, mírenlos a ustedes defendiendo el TEMEC. Creo que justo en eso no nos podemos equivocar y muchas izquierdas lo están teniendo claro, pero cuando entra esa encrucijada entre la diplomacia y ese pragmatismo en el que ha logrado el neoliberalismo implementar en las estructuras de gobernabilidad mundiales, cuando eso se pone en choque con la ideología de un partido o movimiento de izquierdas que precisamente pretende mantener la ideología sobre la mesa, como es Morena, entonces es que puede llegar a un choque. Entonces, si bien creo que las políticas de Trump eh, parecen erráticas, pero hay un plan económico fuerte detrás, que si quieres después podemos hablar de eso, pero creo que lo que sí que está logrando además es tratar de poner en disyuntiva muchos de estos movimientos, partidos, movimientos de izquierdas, para probarlos y ver qué tanto
pican al oso, que tanto hacen temblar la vara de su verdadera claridad ideológica. Mi querida Sasi Alejandre, de verdad para mí siempre es un placer escucharte y platicar contigo y te agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad, oye. Muchas gracias a ti, Jesús.